Bienvenidos a este nuevo video de estrategia en apertura, donde seguimos viendo algunas ideas que puede tener el defensor cuando está retrasado en el desarrollo, para tratar de nivelar ese factor, para tratar de que la partida sea más equilibrada. Vamos a ver esta posición. Estamos entrando en una defensa siciliana aquí con E6, una variante Scheveningen, y G4 entra en el ataque Querés, un ataque complicado que lanzan las blancas directamente, aprovechando que el alfil de casillas blancas ha cerrado su diagonal. Estas son ideas típicas aquí. Viene E5. Una elección más tranquila, digamos, sería H6, pero E5 fuerza a las blancas a sacrificar piezas si quieren mantener el equilibrio aquí, G6 y G5. La clave es que aquí no sería muy buena idea para el blanco capturar, porque viene F4, alfil E6 y son las negras las que están quedando más cómodas aquí en esa posición. Han ganado espacio, han mejorado sus posibilidades de desarrollarse. En este punto la idea es dejar la pieza con E por F5. Y para las negras no es bueno tratar de conservarla, porque viene dama H5 y ya estamos pensando en un enroque largo, en un alfil C4, apuntando con estas piezas hasta F7, la idea de avanzar a G6, son todas ideas que mantienen mucha presión sobre el rey de las negras. Así que no vale la pena esa idea. Otra opción que parece muy cómoda es, bueno, capturar aquí para luego capturar en F6 con la dama, pero ya está viniendo una jugada como caballo D5 o dama F3 que acosan aquí y aprovechan el control de las casillas blancas. Así que lo mejor aquí para las negras es D5. Es la única opción prometedora. Y tras G por F6, D4, las negras están listas para recapturar. Pero de todas formas las blancas tienen cierta compensación. Alfil C4. Alfil C4 aprovecha una idea táctica, y es que ahorita no se puede capturar ninguna de las dos piezas porque viene alfil por F7, perdiendo la dama. Por esa razón no puede capturar inmediatamente, y jugar algo como dama por F6 retirando la dama permite una idea como esta, que ha sido jugada en varias partidas y ha otorgado muy buenos resultados a las blancas. Por esa razón, en lugar de dama por F6, dama C7 es lo que juegan las negras. De esa manera obligan a las blancas a devolver la pieza en condiciones menos favorables. Viene dama D3 y D por E3, que es considerada la mejor opción. D por C3 puede llevar a una posición como esta, donde las blancas pueden ejercer una buena iniciativa gracias al intento de abrir líneas en el centro. Volviendo a D por E3, F4. F4 es un intento un poco más extraño en esta posición. Quieren tratar de abrir la columna E y podrían haber jugado, por ejemplo, enroque largo, que es la línea principal, y meterse en variantes como esta, que son bastante complejas, ¿sí? Estamos hablando de posiciones muy tácticas, donde se sacrifica mucho material a condición de ataque, donde el cálculo prima sobre otros factores. Volviendo a F4, las negras aquí aprovechan. Recordemos que las blancas tienen pieza de menos, pero gran iniciativa y gran posibilidad de ataque. Las negras están retrasadas en el desarrollo y aquí toman una decisión muy interesante. Alfil B4, apresurándose a cambiar el caballo de C3, un caballo que podría ser peligroso si llegara a D5. Y bueno, gracias a que las blancas no se enrocaron en su previa jugada, el caballo está clavado. Podremos capturarlo. Se enroca y B por C3. Tras B por C3 hay una posición muy compleja. Las blancas están jugando con pieza de menos, una estructura de peones totalmente destruida, aunque las negras no tienen prácticamente nada de desarrollo. El rey permanece en el centro, no puede enrocarse al flanco del rey porque sería atacado muy fácilmente. Entonces aquí nuevamente seguimos hablando de una posición muy compleja, donde lo más importante es el cálculo concreto. Viene caballo C6, desarrollo antes que otras cosas, prestando apoyo al peón D5. No vale la pena capturar aquí, sería muy ambicioso.
y viene dama por F4, aprovechando que la dama no puede capturar porque habría un mate en D8 con esta jugada y amenazas decisivas también sobre ese rey por ambos lados. Así que es necesario caballo C6 y viene torre HG1. Las blancas incorporan la última pieza, la que no estaba desarrollada, y tratará de llegar a la casilla G7. No valía la pena tratar de abrir la columna E, por ejemplo, con D por E5 por alfil por F5, sencilla. Otra idea que podemos tener en este punto sería F por E5 y simplemente la dama captura. Y si torre H1, puedo capturar aquí y buscar este cambio de damas. Todas esas variantes mejoran las posibilidades de las negras, salvo esta. Y torre F8. Tenemos que reforzar la defensa del flanco de dama. Vino dama por E3. Si las blancas capturaban aquí con la intención de clavar a esa dama, aprovechando la apertura de la columna E, las negras tienen cómo salvarse justamente con torre de 8. Si cambian, simplemente están simplificando y ayudando a que el negro se quede con la pieza de más y el rey se ha retirado de la columna más peligrosa. Y si en este punto clavan a la dama, la idea era justamente torre por D1, aprovechando que no es buena idea capturar por esta situación, la clavada aquí, y donde capture, bueno, capturaré la torre primero y las negras son quienes están ganando. Y si el rey se retira, he sacrificado a la dama a cambio de 2 piezas, todavía sigo conservando la pieza extra y tengo todo bajo control. Así que bueno, dama por E3 parece ser una mejor opción para el blanco, dado el cálculo de esas variantes que acabamos de analizar. Y viene alfil por F5. Dama C5, interesante para presionar aquí y restringir el movimiento de este caballo. Caballo importante que buscarán cambiar aquí. Y es aquí donde las negras hacen uso de otro de los consejos que dábamos para este tipo de posiciones, donde estamos con un desarrollo inferior, que es devolver parte del material, en este caso para conservar el valioso caballo de C6, que es el único prácticamente junto con la dama, bueno, que están cuidando las casillas negras que son tan importantes. Es parte importante aquí del plan. Si, por ejemplo, trato de jugar rey de 7 para hacer algún tipo de enroque artificial, viene alfil a 4 y va a haber varias complicaciones aquí con la extracción de ese rey. Así que torre por D5, capturan y la torre es amenazada. Por F4, prácticamente son 2 piezas por la torre. Y torre G7, tratando ya de meterse en la séptima fila y creando una amenaza directa, que es torre por E6, jaque, aprovechando que no puede ser capturada, ya que el peón de F7 está clavado. Así que alfil D7, necesaria en vista de esa amenaza, torre D1. La torre va a buscar una mejor columna, ya sea en la columna E o en la columna G. El alfil vuelve a su posición. Y aquí era necesario capturar el peón de H7. Esto ayuda a que tras, por ejemplo, esta variante, donde seguimos presionando y nos llevamos el peón de F4, tengo más ventaja que en la posición que alcanzaremos en la partida, ya que tengo un peón pasado en la columna H. Mientras que en la partida jugaron torre E1 y esto lleva a otro tipo de posición. ¿Sí? Las blancas vuelven y capturan el peón de F4, pero el peón de H no es un peón pasado. Dama de 8. Por un lado apuntando a este peón para que la dama quede un poco más comprometida, pero también buscando cierto contrajuego en el flanco de dama. Torre EG1. Nuevamente, torre por H7 es preferible y jugar, por ejemplo, de esta manera, aunque aquí las blancas pueden caer en un jaque perpetuo muy interesante. Volviendo, aquí jugaron torre G1, están descoordinándose un poco al dirigir las piezas a este lado. Viene dama B8 y dama H6. Parece que dama por B8 puede ser preferible para tratar de crear más opciones, aunque no está muy claro que las blancas puedan hacer uso de su ventaja en cuanto a peones. Entonces, bueno, viene dama H6
y torre 1G2, defendiendo aquí la entrada en algún punto de la segunda fila. La dama juega por este lado y dama por C3 es prácticamente el último error. Había una idea interesante que era rey de 7, huyendo rápidamente con el rey a C7 y al flanco de dama, reteniendo algo de iniciativa con negras. Con esto, digamos, facilitan el juego de las blancas. En este punto las blancas ya están amenazando dama por F8. Si el rey captura va a haber mate. Así que tienen que tener cuidado con esa amenaza. Buscan aquí algún perpetuo. En este punto deciden cambiar con dama C5 y torre de 2. Una buena jugada del blanco, comprendiendo el plan ventajoso de las negras. Recordemos que ya no se podía capturar aquí porque no estoy obligado a capturar con el rey, sino que la dama llegó a defender. Viene dama E5. La dama sigue jugando a través de casillas centrales, buscando algún cambio, buscando controlar casillas importantes para tratar de pronto de dar un jaque perpetuo. Y en este punto, donde es difícil progresar tanto con blancas como con negras, tengo que tener mucho cuidado también si estoy queriendo plantear alguna amenaza decisiva, decidieron decretar las tablas. Los dos jugadores se han agotado mucho en la fase previa y se ha llegado a una posición con posibilidades para ambos bandos. Bueno, eso ha sido todo por esta partida. Espero te haya gustado este ejemplo donde comprendemos un poco mejor cómo utilizar esos consejos que hemos dado para posiciones donde quedemos retrasados en el desarrollo. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos y sigas mejorando tu ajedrez. Nos vemos en el próximo video.